U Edición Central. Recuerden que nos pueden seguir vía redes sociales. Estamos en Twitter como @SeñalUTV, también en nuestra fanpage de Facebook, por internet en www.señalu.tv. Todos los programas y los distintos informes se suben al canal de YouTube de Señalú o también a unidiversidad.com.ar. Lo decíamos al principio del programa, hoy hubo protestas en Casa de Gobierno por parte del gremio SUTE, que nuclea trabajadores de la educación en la provincia de Mendoza, por distintas situaciones. La primera es la crisis financiera y la falta de pago de sueldos a los trabajadores. Estamos aquí con Adrián Mateluna, el titular del SUTE. Adrián, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches a ustedes y muchas gracias por la invitación. Por favor, y gracias por venir. La primera pregunta tiene que ver con esto. ¿En qué se basó el reclamo de hoy en Casa de Gobierno? Sí, nosotros fuimos con todo el secretario ejecutivo provincial y también con la representación de los secretarios generales de los departamentos. La realidad es que veníamos haciendo reclamos al gobierno por diferentes malas liquidaciones e incumplimientos. No vamos a negar que la alerta máxima llegó con la liquidación de este mes, cuando no estuvo depositado el último día hábil del mes el salario de los trabajadores. De ahí este escalonamiento que al día de hoy todavía, y lo escuchaba atentamente, todavía no se ha terminado. La verdad que es lamentable. Y denunciar las malas liquidaciones y empezar a ver cómo el gobierno da respuesta, porque la realidad es que la habíamos llevado anteriormente, nos habían recibido, recibían todo lo que nosotros le dejábamos, que eran lo que nos acercaban los compañeros de malas liquidaciones, pero no teníamos ningún tipo de respuesta sobre situaciones como radio, el tema del incentivo docente que debía duplicarse con el mes de agosto, que se cobraba a fines de agosto. También ahí tuvimos muchas situaciones complicadas, volvimos a percibir al incentivo sin el aumento, situaciones de zona, de compañeros que ya se debería haber modificado la zona que tenían por resolución y el gobierno no se hace cargo. La verdad que las vacaciones de los suplentes, tampoco del 2013-2014, que no habían sido liquidados, suplentes a término. Esta suma de situaciones ya, la verdad que eran insostenibles, recibían nuestros reclamos, pero no nos daban ningún tipo de respuestas, acumulaban hojas. Nosotros hoy día fuimos a buscar respuestas concretas sobre esta situación y también por lo grave de infraestructura que están padeciendo las escuelas. Puntualmente de la falta de pago del mes pasado, a nivel SUTE, ¿a quién ha afectado y a cuántos trabajadores? No, ha afectado a gran cantidad de trabajadores. La verdad que hay compañeros que han visto afectado mucha parte de su salario, que eso también lo queremos decir, una mala liquidación. No han tenido respuesta realmente a qué ha sido referido eso. Creemos que hay un gran descontrol en el gobierno, un gran nerviosismo, porque la claridad que nos dan cuando nosotros vamos a reclamar es nula. Es por eso que hemos tomado esta decisión, es por eso que creemos que el gobierno tiene que ponerse a gestionar, porque todavía quedan 2 meses. Claro. ¿Fueron recibidos hoy? Sí, nos recibió Casabani, nos recibió su secretario de Trabajo, pero bueno, tuvieron un compromiso. Por el tema de infraestructura, tema que me gustaría explayarme porque me parece que es complicado. Había un reclamo por el gas, la escuela de San Carlos, escuelas de Malargüe, que no tenían gas y habían tenido que suspender las clases. Hay compañeros, en algunos casos, cambiaron los horarios para poder brindar el servicio educativo, pero esto no es una salida, o por lo menos no puede ser esa la salida que se sostenga en el tiempo. Otro tema fundamental fue escuelas como de Capital, por ejemplo, para ir haciendo, venir más cerca, que tenían problemas de edilicio, que hace 10 días que no tienen clases normalmente, como la Escuela Moreno, y que no produce nada, no hay movimiento, no hay. La verdad, esto es muy extraño. O el transporte, chicos de la Valle que no podían ir a la escuela porque no tenían el abono que les garantizara el servicio. Y la verdad, todas estas situaciones que se van juntando a nosotros también, porque esto hay que decirlo, los trabajadores de la educación, por supuesto, trabajamos por un salario, por supuesto, necesitamos del salario para llevar hacia adelante cada mes, pero también nos preocupa mucho la educación pública. Nuestras compañeras directoras muy preocupadas con el fondo fijo. No se depositaba el fondo fijo para la escuela, el fondo fijo con el que se sostiene la lavandina, la compra del lampazo, lo más elemental que tiene para funcionar la escuela. Todas estas cosas que se han juntado a nosotros nos han llevado a tener estas medidas y empezar delante de todo, a decir claramente cómo está la educación en Mendoza. Los medios se han hecho eco del tema del
de la falta de pago de sueldos o del retraso en el pago de los sueldos, pero sobre todo suelen hacerse eco cuando se refieren a las faltas edilicias en las escuelas y demás, que se manifiestan también los padres y hay algún otro tipo de repercusiones habitualmente. ¿Ustedes consiguieron que hoy día el gobierno les dé respuesta respecto a estos temas, sobre todo las faltas estructurales en las escuelas? Sí, en lo inmediato ellos se comprometieron a poner en funcionamiento una comisión de infraestructura que nosotros habíamos conseguido en paritaria, que durante un tiempo funcionó. Digo, nosotros acercábamos muchos relevamientos, más de 200 carpetas se juntaron de los mismos delegados que hacían su relevamiento en su escuela y a través de los departamentos nos lo pasaban y nosotros íbamos ahí y se daban algunas respuestas, no con la celeridad que nosotros queríamos, eso está claro, pero después en un momento la voluntad del gobierno decidió ir, sostener eso, digamos, ir, verse las caras y no llevar soluciones. Por eso nosotros planteamos claramente que si esto lo iban a volver a implementar, tenía que ser con fondos y con gente que tomara decisiones para poder llevar soluciones a las escuelas. Eso se han comprometido a hacerlo en esta semana y en lo inmediato. Y lo otro era para tener, dicen, ellos atan todos los problemas de malas liquidaciones a que no tenían presupuesto. Dicen que ahora con presupuesto van a empezar a poder dar respuesta. Bueno, nosotros dijimos, bueno, necesitamos fecha para saber cuándo ya tenemos un cronograma de cuándo se van a hacer cargo de esto, empezar. Y en eso dijeron que este viernes podrían ellos tener respuestas sobre esto, así que el viernes iremos a buscarla y lo que haremos, por supuesto, también será a la par mantener en alerta al sindicato, a los trabajadores, porque de acá nosotros lo que tenemos que hacer claramente es salir con la representación de una situación que no está para nada bien y que nosotros nos tiene que permitir ser lo suficientemente dinámicos para dar respuesta cuando no obtenemos respuesta. Y nuestra respuesta es la lucha, claro. Si es necesario en la calle, eso lo discutiremos con nuestros compañeros. Adrián, te pregunto, otros titulares de otros gremios, como por ejemplo Roberto Macho de ATE, han manifestado de que la plata está, digamos, de que se está recaudando y bien y mucho, y que se está administrando mal. En el caso de los funcionarios dicen que no hay dinero. Justamente se está pidiendo fondos al Banco Nación cada mes para poder pagar los sueldos. ¿Cuál es la postura del SUTE al respecto? Nuestra discusión es, nuestra lectura es que la realidad es que el Estado se tiene, el gobierno, digo, la parte del Estado que es el gobierno, se tiene que garantizar el derecho a la educación pública. Eso sabe cualquier gobierno que cuando asume está obligado a garantizarla. Nosotros lo que hacemos hoy día es poner en tensión claramente que eso no está sucediendo. Claro. Y no puede pasar que no suceda. Digo, no deberíamos llegar a esto, pero bueno, acá estamos. El sindicato no va a tolerar esta situación, la va a poner en tensión y también nosotros la vamos a poner en tensión en la sociedad. Y necesitamos también y convocamos el acompañamiento, porque también, como lo decía, no es solamente salario, también hay estudiantes que se le está vulnerando el derecho a la educación, claro, que tiene que ver con no garantizar el transporte. El tema del comedor es complejo también. Yo sé que ustedes lo han tratado en los medios, están al tanto. Hay una disminución de los proveedores, de los alimentos, de la calidad, de los lácteos, de lo que ponen de carne, de pollo. Eso también es muy grave. Cuando nosotros hablamos de educación de calidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué infraestructura? ¿Con qué comedores? ¿Con qué salarios? Totalmente. Adrián, te agradezco la visita. Te hago una última pregunta que tiene que ver con la transición. ¿Cómo es la proyección hacia el gobernador, hacia la gobernación de Alfredo Cornejo? ¿Has tenido algún tipo de contacto? ¿Y qué proyección haces a los próximos 4 años que quedan? Bueno, yo en esto somos respetuosos de la democracia. La democracia dice que hasta el 10 de diciembre gobierna este gobierno, la firma la tiene este gobierno, así que nosotros vamos a seguir reclamando fuertemente con este gobierno que cumpla, porque todavía quedan 2 meses también de clases. Claro. Y esto tiene que, no podemos negar que la educación tiene que estar presente. Ahora, cuando asuma el próximo gobierno, me parece que sería un buen gesto que en lo inmediato convocar al sindicato para que nosotros diéramos cuenta de todas las situaciones que tenemos, pero aparte también de todo lo que se viene, porque recordemos que al corto plazo tiene una paritaria, el gobierno tiene que saber, el nuevo gobierno entrante, que es una paritaria que el SUTE debate fuertemente, porque aparte de discutir salario también discutimos los contenidos de las escuelas, discutimos las otras condiciones de trabajo y de vida en general. Digo, condiciones de trabajo para nosotros también es con qué materiales didácticos cuentan las escuelas, cuentan los compañeros, bueno, esto que decíamos, con qué infraestructura. También discutimos y debatimos fuertemente situaciones no salariales que tienen que ver con la vida del trabajador, como también han sido viviendas, por ejemplo. Entonces todo eso, que creo que es una gran agenda,
tiene que ser atendida lo antes posible para poder llegar al inicio de clases con todo esto resuelto, porque si no está resuelto, si no se avanza prontamente, lo que va a pasar es que el gobierno no va a poder garantizar el inicio de clases. No culpa de los trabajadores, que tenemos todo el derecho de discutir y debatir sobre nuestro salario, las condiciones de trabajo y la educación de nuestro pueblo. Va a ser culpa de los gobiernos, como ha sido últimamente, que no se toman los recaudos suficientes y que no creen en la democracia, porque la democracia es debatir, discutir con el otro para poder construir una mejor sociedad para todos. Adrián, gracias por la visita. No, gracias a usted y siempre a disposición. Gracias. Adrián Mateluna estuvo con nosotros. Momento de pausa, ya venimos.